Como decía, es una infección del hombre causada por el protozoo ciliado Balantidium coli. Este es un protozoo, uno de los más grandes que existe. Bueno, es el más grande que parasita al hombre. Llega a tener 200 micras y ustedes pueden ver los cilios que tiene, ¿no? Todos estos son cilios, y entonces eso le permite movilizarse. Este protozoo parasita el intestino grueso del hombre. Por lo tanto, se va a comportar más o menos como lo que es una amebiasis. Lógicamente, la amebiasis es de mucha mayor gravedad porque a veces ha sido considerado hasta como un comensal en el intestino del hombre y no hay ninguna manifestación. Pues, por favor, si cierran sus micros porque hay un ruido. Bien, entonces, esta es la Balantides. Veamos cómo es un trofozoito de Balantides. Este es un trofozoito de Balantides. Mire, tiene una abertura aquí, ¿no? Que se llama citostoma, que viene a ser como una boca ya, o sea que es una célula, pero ya mucho más desarrollada, ¿no? De lo que es una célula normal que conocemos. Entonces tiene una abertura, y que es el citostoma, tiene cilios, mide 200 micras, y en el interior tiene varias estructuras que no se distinguen muy bien acá, pero acá se puede ver, tiene un macronúcleo, un micronúcleo y algunas vacuolas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo es el trofozoito. Entonces, vean acá, este es ciliado, tiene el citostoma y tiene una abertura que se llama citopigio. No está acá, no está escrita, pero se llama citopigio. Entonces, tiene una abertura de entrada que se llama citostoma y una abertura de salida que se llama citopigio. Además, tiene un macronúcleo, ¿no?, que tiene que ver más con la nutrición, y un micronúcleo que tiene que ver con la reproducción. Además tiene vacuolas alimenticias que generalmente se colorean, así como acá hemos visto, se colorean no con el Nuol o con cualquier solución yodada. Entonces, esto es el trofozoito. Mire, como digo, algunos dicen hasta 70 micras, pero puede llegar hasta 200 micras. Hemos visto grandes realmente. Y este es el quiste. Y el quiste no es otra cosa que el trofozoito que se ha retraído un poco, mantiene el macronúcleo, el micronúcleo y las vacuolas, que ya no hay una membrana quística que la envuelve. Algunas veces se puede ver el citostoma también, los cilios acá en el borde, por debajo de la membrana quística, ¿no? Este es entonces un quiste que está en 60 micras aproximadamente. Entonces, estas son las dos estructuras. Existe otro Balantidium que se llama Balantidium suis, que es del cerdo, que es un poco más grande incluso, pero mantiene estas características. Y existe la posibilidad de que exista una infección cruzada entre Balantidium coli y Balantidium suis, es decir, que el hombre se puede infectar con Balantidium suis y el cerdo se puede infectar con Balantidium coli. Además, se ha demostrado que el cerdo puede ser un reservorio de Balantidium coli también. O sea que hay mucha relación en ese aspecto, y se suele ver en los pacientes que sufren la enfermedad alguna relación con la crianza de cerdos, por ejemplo. Aquí vemos el Balantidium. Miren, acá esta vacuola se ha coloreado fuertemente. Acá está el citostoma, los cilios. Acá está el quiste, ¿no? Acá está el macronúcleo. Acá hay una vacuola. Este es si ustedes pueden ver, acá están los cilios por debajo de la membrana quística. Y este es el Balantidium coli. Vean, acá el micronúcleo, el macronúcleo está metido ya en el tejido. Acá está invadiendo el tejido de la mucosa intestinal. Veamos cómo es el ciclo de esta parasitosis. El ciclo es muy sencillo en realidad. El hombre se infecta con quistes.
quistes. Acá está el macronúcleo, se ve bien, no siempre se ve todas las estructuras. Este es el quiste que está viniendo en los alimentos, en el agua, en las manos, por contaminación fecal. Entonces, esta persona ingiere los quistes y el quiste llega al intestino grueso, se desenquista, ¿no? Y sale un trofozoito. Y este trofozoito empieza a dividirse. Miren acá. Entonces acá está el quiste, sale un trofozoito y empieza a dividirse. Hay dos formas de división. Uno por fisión binaria, o sea que este para esto se parte en dos, así de forma transversal, digamos, se parte en dos. O la otra es que se junten dos parásitos, uno aquí y otro, y hacen intercambio genético. Eso se llama conjugación. O sea que hay dos formas de reproducción. Una forma por división binaria y otra por conjugación. Es decir, que dos trofozoitos se juntan, se pegan fuertemente, se rompe la membrana que los junta y se hace el intercambio genético. Eso se llama conjugación y que es posible en este parásito. Además, de ahí van a salir trofozoitos o quistes con las heces. Acá estamos viendo trofozoitos o quistes. Y este trofozoito tiene la capacidad de enquistarse en el medio ambiente si es que hay algunas condiciones. Por ejemplo, humedad, sobre todo, y no excesivo calor. Entonces, en esas condiciones, el Balantidium que sale como trofozoito puede lograr enquistarse en el medio ambiente, cosa que no sucede, por ejemplo, con ameba histolítica, que una vez que sale el trofozoito se destruye, se muere. Aquí no, pueden salir quistes, pueden salir trofozoitos y los trofozoitos aún pueden enquistarse, ¿no? Entonces, este es el ciclo, no es muy complicado. Sin embargo, hay muchos trofozoitos que viven en la luz intestinal y por eso que a veces es asintomática la enfermedad, pero otras veces ingresan y destruyen la mucosa intestinal produciendo úlceras. Entonces, si repasamos el ciclo de vida, tenemos que existe una localización. La localización es el intestino grueso, ¿no? Un estadio de salida, el quiste o el trofozoito, los dos pueden salir. Mecanismo de transmisión, el fecalismo. El estadio infeccioso es el quiste, eso sí, no, el trofozoito no puede infectar, solamente el quiste, por eso este trofozoito se suele enquistar antes de que se produzca el resecamiento donde están las heces. Y el mecanismo de infección es a través de los alimentos, del agua, a través de las manos, que estén contaminados con heces humanas o también con heces de cerdo que contengan los quistes de Balantidium. Y los reservorios, en este caso es el cerdo, ¿no? Veamos la patogénesis. La patogénesis es fundamentalmente debida a que este parásito tiene enzimas proteolíticas, ¿no? Que hacen que destruyen la mucosa intestinal. Vean acá cómo están destruyendo, avanzan y destruyen la mucosa. Olvidaba decirles, en amebiasis, creo que se me ha pasado, no recuerdo exactamente si les dije, cuando la ameba ingresa al tejido, así como estamos viendo, que igual que lo que estamos viendo aquí, digamos que este es el trofozoito de ameba histolítica. Cuando ingresa, queda en el corte histológico, cuando uno ve las láminas, queda alrededor un espacio en blanco. Eso es lo que me ha hecho recordar este espacio en blanco. Que en el caso de entamoeba histolítica es muy típico para reconocerla, porque acá, bueno, es fácil, porque el trofozoito es enorme, pero en entamoeba histolítica no es tan fácil y hay varias características que son necesarias tener en cuenta para reconocer un trofozoito de entamoeba histolítica en tejido. En primer lugar, el núcleo, ¿no? Con su cromatina uniformemente distribuida, el nucleolo que se suele ver, que ya la saben, y además la presencia de este espacio en blanco que está alrededor del trofozoito de entamoeba histolítica, que se llama halo lítico, con H, halo lítico, que es un espacio en blanco que queda entre el tejido y la ameba histolítica. Acá también se puede ver, pero en este caso no se le llama así, simplemente es la invasión del trofozoito. Ven acá los trofozoitos
Recuerden, solamente los trofozoitos son invasivos, los quistes no. Y entonces miren acá, están reproduciéndose y creando destrucción del tejido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en el intestino cuando el trofozoito de Ballantine ingresa? Muchas veces casi no se observa nada, otras veces hay una inflamación catarral, o sea, mucus, ¿no? Sin destrucción del epitelio intestinal, la mucosa. Otras veces ya hay una invasión enzimática con destrucción celular, ya se producen úlceras, ¿no? Y estas úlceras son irregulares, no es como el caso de entamoeba histolítica, recuerden, el botón de camisa, una entrada pequeña, circular, y en las mucosas se amplía. Aquí la úlcera es irregular y el fondo es necrótico, ¿no? Hay bastante destrucción de tejido. Y además estas úlceras son parcelares, a veces extensas. Es decir, que no es como en entamoeba histolítica, cuando se hace la endoscopía, se ve los puntitos de las lesiones y por debajo es la lesión. Acá no, a veces son lesiones muy grandes, parcelares o a veces mucho más extensas. Bien. Sin embargo, la patogénesis de esta enfermedad está muy relacionada con algunos factores que los hemos encontrado aquí en estudios aquí en Arequipa, pero también a nivel mundial, y es que la desnutrición, por ejemplo, favorece la invasión de estos trofozoitos. También el alcoholismo, muchos pacientes con alcoholismo hemos visto que, mejor dicho, muchos pacientes que tenían balantidiasis presentaban a su vez el alcoholismo, ¿no? Entonces, esos son factores desencadenantes de la patogénesis de esta enfermedad. Bien, y si vemos la parte clínica, en la parte clínica tenemos que hay una balantidiasis aguda, donde hay diarrea aguda, ¿no? Pero también puede haber un síndrome disentérico en los casos graves. Entonces, la balantidiasis aguda puede ser con diarrea o con síndrome disentérico. No debo de dejar de decirles que muchos son asintomáticos, ¿no? A mucha gente se le hace un examen de heces por cualquier motivo y se le encuentra balantido y no tiene ninguna molestia digestiva. Pero los que hacen balantidiasis aguda, esos sí tienen diarrea y tienen un síndrome disentérico, que ustedes ya lo conocen, ¿no? De dolor abdominal, de porciones líquidas, con moco, sangre, pujo y tenesmo. Ese es un síndrome disentérico que lo suelen presentar típicamente cuando estos pacientes tienen una enfermedad con úlceras, sobre todo. Esa es una balantidiasis aguda. Otras veces se habla de una balantidiasis crónica. Acá ya no se ven las úlceras o se ven pequeñas lesiones en el intestino y lo que se ve es el dolor abdominal. Ya no hay síndrome disentérico, sino diarrea alternada con estreñimiento. Casi como la amebiasis crónica, ¿no? Parecida a eso. Y finalmente, complicaciones, puede invadir el apéndice, producir una apendicitis, puede que se llama también perforar el intestino en algunos casos y producir una muerte por peritonitis, pero es muy raro. Lo que sí se ha visto es invasión a otros órganos, puede invadir hígado, a veces el riñón, el vaso, se mete a estos tejidos, pero sobre todo en pacientes que tienen compromiso inmunológico, como les decía, en pacientes con alcoholismo severo, entonces ahí se ha visto esos casos, que el trofozoito puede invadir otros órganos. De hecho, muchas láminas, las láminas que tenemos van a ver el trofozoito dentro de lo que es ya la capa muscular. O sea, normalmente la invasión es solamente a la mucosa y la submucosa, pero en un caso mortal que hemos tenido y que tenemos las láminas, en ese caso el Ballantine estaba metido ya en la muscular de la capa del intestino, ¿no?
Bien, entonces es muy variable, como digo esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tiene que ser mediante microscopía, el examen al fresco puede ayudar. Es importante ver al trofozoito en movimiento, tiene un movimiento activo, me hubiese gustado que ustedes vean, que se mueve muy rápidamente en la muestra de heces y si queremos concentrar, o sea, en el examen directo podemos ver, incluso con panorámico, porque se ve cómo corre el parásito. Y si queremos concentrar la muestra, podemos utilizar el método de Berman. Recuerden, el método de Berman es para concentrar muestras de parásitos en movimiento, o sea, formas móviles. Entonces el método de Berman es muy bueno para ver trofozoitos, ¿no? Si es que estamos viendo lo del método de Berman, ¿no?, en copa, ¿no?, y rápidamente en el foto vamos a obtener los balantídeos y los ponemos en una lámina con un poco de suero fisiológico. Vamos a ver cómo se desplazan rápidamente, se puede ver los cilios, se puede ver el citostoma, las vacuolas, etc. Pero también se puede hacer endoscopía para hacer una biopsia de la mucosa intestinal para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que producen síndrome disentérico, como es amebiasis, como es shigellosis u otras más, ¿no? Pero recuerden eso. Ahora, si es que ya estamos en la fase crónica, el diagnóstico también se hace por microscopía y aquí ya vamos a buscar quistes mediante el método de Telemann. Puede ser que se vean muy bien los quistes de Ballantyre. Entonces, para trofozoitos, examen al fresco y Berman. Y para ver las lesiones en el intestino, la endoscopía. Y para quistes, ya solamente el Telemann y para verlo y distinguirlo en el. Bueno, los mecanismos de infección, en este caso, son a través de las verduras contaminadas con heces humanas o heces de cerdo, ¿no? Este mecanismo también es importante, el contacto con cerdo, sobre todo con heces de cerdo, en las personas que trabajan en la crianza de estos animales. Y el consumo de agua no tratada, donde puede haber quistes de Ballantyre. Entonces, estos son mecanismos de infección importantes a través del agua, las manos, las verduras y además el contacto con heces de cerdo. Para el control, recuerden siempre el fecalismo es importante, ¿no? Y hay que controlar esto con medidas de higiene, con sanitarias fundamentalmente, con letrinas, etc. Y esto también es importante, la crianza de los cerdos, ¿no? Si el cerdo está en la vivienda, es probable que deje las heces por todo sitio y puede estar infectado e infectar a las personas que están a su alrededor. Entonces hay que ver la manera de criar los cerdos en un sitio alejado, donde no pueden estar en contacto con las personas, sobre todo con los niños, ¿no?, pero en general con todas las personas. Entonces en la profilaxis siempre tomar agua, ya saben eso, lavar bien las verduras, ¿no? Esa es otra cosa importante. Luego tenemos el lavado de manos, que lo venimos diciendo desde hace tiempo en casi todos los temas. Todavía tenemos una parasitosis más con lavado, no, todavía varias más con lavado de manos, después ya no. Y la crianza de cerdos en forma adecuada para evitar mismo sus botas, guantes, etcétera, para evitar que las personas entren en contacto con las heces del cerdo. Bien, en el tratamiento, acá se usa otras drogas, no funcionan como lo que hemos visto para helmintos, para protozoos, como amebas y otros. Aquí utilizamos, por ejemplo, la paromomicina. Y este es un tratamiento casi como si fueran de bacterias, ¿eh? Miren, el esquema de tratamiento es casi para un esquema bacteriano. Esta droga se conoce como matin y otros nombres más, es la paromomicina. ¿Qué es la paromomicina?
Ustedes creo que todavía no han hecho farmacología, ¿no? O ya han hecho farmacología. No recuerdo el currículo. Pero en todo caso, la paromomicina es un aminoglucósido, pariente de la gentamicina, de, de otras drogas más eh, que no se absorben por vía oral. Por eso la gentamicina, por ejemplo, nunca se da por vía oral, es de administración parenteral. Igual esta paromomicina funciona solamente a nivel de la luz. El parásito está funciona la paromomicina. Y se puede dar dosis incluso en exceso, no hay ningún problema porque no se absorbe. Otra droga que se puede utilizar es el metronidazol como una alternativa también, pero que no es la más adecuada, una tercera alternativa. Y otra que sí es una droga que se utiliza mucho es la tetraciclina, ya tanto que sea la tetraciclina como tal o la oxitetraciclina, que es más adecuada. Y esta tetraciclina también actúa muy bien a nivel de la luz y es el tratamiento. Entonces, generalmente se da o tetraciclina o paromomicina, según lo que se tenga. Y si no hay ninguna de las otras dos posibilidades, se puede dar un metronidazol, que algunos recomiendan, pero todos no están de acuerdo. En todo caso, esto es una tercera droga. Primera, tetraciclina, segunda, paromomicina y tercera, el metronidazol. Bien, entonces con esto estamos terminando la primera clase, la clase de esta semana, la primera